Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Ajax, bienvenido, buenas tardes. Jorge, qué bueno que me acompañan, les agradezco su puntualidad. Vamos a esperar a algunos alumnos que me parecen todavía en la sala de espera para iniciar nuestra sesión, ¿ok? Solo unos segunditos más. Bueno, no sé, creo que se salieron. Me parecían otros alumnos. Vamos a darle inicio entonces a nuestra sesión y ya conforme ellos se vayan conectando, les voy dando el acceso. Pues bienvenidos, este es mi tercer espacio abierto correspondiente a la semana 2 del módulo 4. Les recuerdo mi nombre, soy Wendy Lucía Rodríguez Álvarez, soy asesora del grupo 029 de la generación 50. Esta es la presentación que les traje el día de hoy y lo que vamos a ver, de acuerdo a este orden del día, es la bienvenida a semana 2 de aprendizaje. Les voy a platicar cuál es el propósito de esta sesión. Voy a hacerles también algunas indicaciones generales de las actividades correspondientes a la semana 2, que es la semana 2 de aprendizaje que estamos trabajando desde el día lunes. Algunas estrategias para que puedan trabajar con PowerPoint, algo muy simple, muy sencillo para que puedan subir sus actividades. El siguiente punto, perdón, el siguiente punto, las recomendaciones para trabajar el foro aprendiendo. Ahora es otra dinámica, otra temática que también que se va a trabajar, entonces les voy a indicar cómo es que pueden emplear esa información que van a compartir dentro de este foro en el foro aprendiendo y sobre todo también que lo puedan vincular con la actividad integradora número 4. Las sugerencias generales, de acuerdo a lo que he estado revisando en estos días y correspondiente a la semana 1, y el espacio de dudas y comentarios. Ya saben ustedes cómo es la dinámica, conforme vayamos checando alguno de los temas, pueden indicarme cuál es la duda, cuál es el comentario que tengan sobre esos aspectos que vamos revisando, pero así, conforme lo vamos checando, ¿sale? Para que sea más fácil y también porque puede ser una duda compartida y les pueda servir a los demás que van a ver esta sesión grabada. Bien, entonces, veamos. Les decía, ya estamos en la semana 2, correspondiente a la unidad 2, literatura, un acercamiento a otras realidades. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Bueno, en esta ocasión vamos a comprender la visión del mundo, como es como que desde cada uno de los textos que vamos a revisar, tienen como ciertos enfoques, ¿no? Dependiendo del lugar en donde lo están trabajando, donde lo están escribiendo. Entonces, vamos a comprender esa visión del mundo que plantean estos textos literarios y así entender que existieron y existen formas diferentes de percibir la misma realidad. Cada autor va a plantear cuál es su realidad de acuerdo, les decía, a estos contextos. Y por no por ser diferentes, van a ser mejores o son peores. Simplemente forman parte de este panorama que nos permite el análisis de los textos literarios. El propósito de mi sesión es brindarles a ustedes la orientación sobre las actividades que van a realizar, de manera que puedan cumplir con lo solicitado en cada una de las rúbricas, en cada una de las instrucciones y sobre todo que desarrollen esos aprendizajes que se les han propuesto en cada una de estas, pues de estos módulos y de las semanas. Bien, esta es mi actividad integradora número 3, textos y mundos posibles. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Acá dice que vamos a partir leyendo la breve reseña de la obra Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Es una obra un poco extensa, entonces yo los invito a que solamente se enfoquen al capítulo 4 y al 5. Después quizá ya tengan un poquito más de tiempo con detenimiento, pueden estar leyendo los demás. Ay, ya disculpen, estaba otra vez. Les digo, cuando llueve, precisamente ahorita que tenemos las sesiones a esta hora, es cuando generalmente llueve y eso afecta un poco la conectividad. Pero les agradezco que me hayan esperado.
vamos entonces con esto que les estaba compartiendo, ¿sale? Les decía de mi presentación que les estoy mostrando que nos vamos a enfocar a la breve reseña de Mary Shelley. Y también les comentaba, solamente es el capítulo 4 y 5 correspondientes al volumen 1. Si ustedes quieren después leerlo, como les comentaba, que tengan un poquito más de tiempo, lo pueden, pues, pueden terminar de leer esta obra. ¿Ok? Pero al menos para la actividad son estos dos capítulos. De ahí, mientras ustedes van leyendo, seguramente van experimentando quizá un poco de tristeza, un poco de alegría, de acuerdo a lo que le va pasando al personaje, todas esas experiencias que él va viviendo. Bueno, ustedes también pueden quizá identificarse o quizá puedan ir tan, quizá a veces también porque estamos muy metidos en pues estamos por completo. Ay, alguien me parece que está en sala de espera, un minutito. No, me parece que se salió Jorge, creo que también tiene problemas de internet. Entonces, les decía, a veces como estamos tan inmersos en la lectura, vamos sintiendo, vamos experimentando. Todo esto lo vamos a anotar. Mientras leemos, vamos a ir anotando todos estos sentimientos, ¿ok? De ahí vamos a pasar a la parte de la debutante. Ya que hicimos esto con la obra de Frankenstein o El moderno Prometeo, nos vamos a la debutante de Leonora Carrington. De igual manera, vamos a anotar esas impresiones que nosotros, conforme igual, en la parte de la primera obra, conforme fuimos leyendo, vamos a ir nosotros entonces anotando todo esto. Si sintieron mucha alegría, les decía tristeza, un poco de angustia por todo lo que estos personajes iban experimentando, bueno, ustedes, yo les solicito que ustedes traten de anotarlo, porque lo van a emplear posteriormente. Ahora sí, ya hicimos estas dos lecturas y nos vamos a la actividad integradora 3, que es dentro de una presentación en PowerPoint. En la parte de abajo solamente les indico que tengan en consideración de la creatividad, que es una actividad no simple en donde ustedes busquen un fondo blanco y simplemente se enfoquen a la parte de las respuestas. En esta ocasión sí tienen que ver un poco de creatividad. Deben de involucrar un poco también acerca del dominio que ustedes tienen sobre las TICs. Y sobre eso crean les digo, esta presentación, ¿vale? Tenemos ahora sí, este es el orden con el cual deben de trabajar. Apéguense a estas indicaciones. Dicen 11 diapositivas y solamente nos enfocamos en esas 11. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primera diapositiva es la portada. Segunda diapositiva, la primera impresión. Esto que yo les decía que fueran anotando mientras iban leyendo, lo van a compartir aquí. La imagen, obviamente, qué impresión es la que corresponde a esa imagen y también una breve descripción de por qué. Si algo les dio tristeza, bueno, entonces van a colocar aquí me dio tristeza o experimenté la tristeza porque quizá el personaje vivió esto y esto y esto y breve, de algo muy, muy breve, ¿sale? Entonces, todas esas impresiones de Frankenstein o el moderno Prometeo. Siguiente, en diapositiva 3, van a investigar obviamente sobre la obra, como anteriormente lo hemos hecho. Investigan sobre la obra, investigan también sobre los autores. En este caso tenemos a Mary Shelley. Van a investigar entonces el contexto de la sociedad de la época y del lugar en donde Mary Shelley se desarrolló y sobre todo pues creó esta primera obra. De ahí. Diapositiva 4, Frankenstein, una obra perteneciente al. Hay que leer cuáles son los movimientos literarios y sobre eso tenemos que indicar, esta obra corresponde a este movimiento y me van a dar como ejemplo 2 o 3 frases que vengan dentro de la obra, pero que correspondan a este movimiento. Que si lo leemos podemos decir, bueno, estas frases sí me pueden llevar a que correspondan al movimiento literario este y este y este, ¿ok? Eso es importante. Después, siguiente, Frankenstein y el sentido de la vida. ¿Cómo es que se manejaba el sentido de la vida dentro de la obra de Frankenstein? Ahorita vamos a ver brevemente cuáles son los recursos que nos van a apoyar para que puedan responder a la diapositiva número 5 y a la 10. De ahí tenemos, ya hicimos todo lo que correspondía a Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Ahora vamos a trabajar con la debutante. En la diapositiva 6, primera impresión,
de la debutante de Leonora Carrington. Todas esas, les decía, todos esos sentimientos, todo esto que experimentaron mientras iban leyendo lo van a colocar aquí, lo van a representar primero con imágenes. De ahí van a hacer una pequeña descripción de estos sentimientos que ustedes pues percibieron mientras leían esta obra. Diapositiva 7, Leonora Carrington y su contexto, de igual manera que la parte de Mary Shelley, me van a platicar cuáles son las características de la sociedad de esa época que evidentemente influenciaron para que Leonora Carrington pudiera crear esta obra. De ahí nos pasamos a la diapositiva número 8, la debutante, una obra perteneciente a, lo mismo que en la parte de la obra de Frankenstein, aquí también el movimiento literario y las 2 o 3 frases que corresponden a este movimiento. Las frases, les decía, tienen que venir dentro de las obras que ustedes leyeron. No tienen que ser, por ejemplo, no sé, supongamos que corresponde, lo digo, les digo solo al azar, al romanticismo. Pero no viene quizá las frases, perdón, no las estoy incluyendo de la obra, sino las estoy incluyendo de otras obras, de otros autores de otras épocas. Aquí no, acá tiene que ser precisamente las frases vinculadas con el movimiento literario. De ahí nos vamos a la diapositiva 9, la debutante y el sentido de la vida, como de igual manera cómo se maneja el sentido de la vida, cómo es abordado dentro de la obra La debutante. Diapositiva 10, la ficción y los mundos posibles y finalmente las fuentes consultadas. ¿Ok? En esto les digo, apéguense a las 11 diapositivas porque por eso si ustedes tienen la suficiente información, la van a poder organizar de modo que solamente abarquen estas 11 diapositivas. Así que, bueno, esa es la primera actividad integradora número 3. ¿Tienen ustedes alguna duda? A ver, yo los leo por aquí. ¿Entendido? Ok, Jorge. Bien. Ajax, ¿tienes alguna duda? Dime, dime, ¿cuál es tu duda? Te compli- dice Jorge que fue un poquito difícil para ti, pero te falta poco. Ok. Les decía porque a lo mejor, no sé si porque leíste toda la obra y solamente nos tenemos que enfocar en esta ocasión a los capítulos 4 y 5. ¿Será eso, Jorge? O quizá también el tipo de literatura que manejan estos autores, pues no te ayudó, no te facilitó la lectura. Ajax, dime, dices que tienes duda, yo te leo. ¿O quieres habilitar tu micrófono? También lo puedes hacer. Ok, Jorge dice que fue el tipo de literatura. Ok, bien. Dice Ajax, ¿puedo poner una diapositiva por cada lectura para poner las fuentes? Una diapositiva, ya entendí. La diapositiva 11, que sea la 11, por ejemplo, para Frankenstein y el moderno Prometeo, y la 12 para la debutante. ¿A eso te refieres? ¿No te gustaron las obras, Jorge? Ok, bueno, pues también se vale, claro. Sobre todo, pues es precisamente eso. Yo cuando los conocí les decía, es como para que tengamos este panorama un poco más completo y no nos vayamos con la literatura que ya hemos leído quizá anteriormente o literatura clásica. Ahorita ya es algo un poco más diferente. Ah, ok, ya eso te referías entonces con las diapositivas, Jorge. Perdón, Ajax. Sí, sin problema, puedes colocar, bueno, si son pues demasiadas las fuentes, adelante sin problema, una entonces para que se aborden las fuentes consultadas de la obra de Frankenstein o el moderno Prometeo y la siguiente para la debutante. Ok, sin problema. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, les voy a enseñar cuáles son las
herramientas que les pueden servir, sobre todo pues de los recursos que ustedes tienen, ¿no? De los recursos que ustedes tienen, cuáles son los que pueden usar para que puedan trabajar, les decía, esta parte de la actividad. Déjenme un momentito, listo. ¿Se acuerdan que hay una de... Bueno, me voy a regresar un momentito, pero les comparto mi pantalla. Tienen ustedes acá, bueno, está cargando ahorita la pantalla, ahora sí ya la ven. Los recursos de la semana 2. Hay un recurso aquí que ustedes pueden ubicar, se los voy a encerrar para que lo puedan encontrar más fácil. Se llama para saber más el sentido de la vida. Ese es el recurso que ustedes van a tener que abrir y leer para que así puedan ustedes entender. ¿Se acuerdan que en la diapositiva me parece que es en la diapositiva 5 y en la 9, ustedes tenían precisamente esta, pues, cómo es el sentido de la vida, ¿no? Frankenstein y el sentido de la vida y la debutante, sí, la debutante y el sentido de la vida. Bien, este recurso los va a ayudar. Les decía, este dice, acá, bueno, menciona precisamente cuál es el sentido de la vida desde que hace mucho tiempo se han tenido como que esa cuestión, ¿no? De preguntarse por qué o a qué se debe o por qué bueno, menciona aquí los diferentes planteamientos desde diferentes campos disciplinares. Pero sobre todo, en el video que ustedes pueden aquí localizar en la pantalla, menciona que hay diferentes respuestas a estas preguntas. Es un resumen de todas esas respuestas. Entonces, puede ser desde el enfoque de la religión o de la filosofía, y esto los puede ayudar para pues tener un concepto más claro. Pero sobre todo el que les puede ayudar también es el fragmento de la entrevista a Tomás Segovia, quien obviamente nos va a explicar cuál es la relación que existe entre la literatura y el sentido de la vida. Y, creo que estaba apretando otro recurso. Bien, y entonces, eso es lo único. Yo les quiero que ustedes lo vean, yo les quiero que ustedes chequen estos, para que puedan sobre todo distinguir cuál es precisamente la relación que tiene el sentido de la vida, el para qué existimos, con las obras que ustedes van a leer. ¿Ok? Bien, este es uno de los recursos que les decía, se llama para saber más el sentido de la vida. Y el otro recurso se llama, aquí lo pueden ver, literatura, ficción y realidad. ¿Ok? Tenemos entonces este recurso que les va a permitir a ustedes saber, ¿se acuerdan que hay una diapositiva? La diapositiva número 10 menciona los mundos posibles, ¿no? La ficción y los mundos posibles, ya recuerdo. Entonces, esa diapositiva número 10 se responde con este recurso. Bienvenida, San Juana. En esta parte de la literatura, ficción y realidad, primero vamos a estar teniendo conocimiento sobre literatura y realidad, para que de ahí distingamos cuál es lo ficticio y cuál es lo real. Sobre eso, tenemos ahora sí diferentes mundos ficticios y posibles. De ahí ustedes van a entonces a responder. Tenemos estos tipos de mundos, son diferentes. Entonces, tienen que identificar cuál es el tipo de mundo que se maneja dentro de cada una de las obras. Van a mencionar obviamente y lo relacionan en esta parte de las características, traten de relacionarlo con la obra, obviamente, ¿no? Tenemos el tipo de mundo realista o cotidiano, en donde dice que todo esto, lo que se menciona en la obra, se relaciona con cualquier persona, con una descripción objetiva de los objetos, personas y acontecimientos. Es la parte más real, ¿no? De los textos. De ahí tenemos el mundo maravilloso. Este generalmente pues involucra
seres, acontecimientos, sobre todo esta parte de los seres mágicos o extraordinarios, que no podrían ser posibles dentro de nuestros contextos, dentro de nuestro mundo, el mundo real. Siguiente, el tipo onírico. Todo lo que está relacionado con los sueños, quizá también de alguna manera se presenta de una forma confusa o situaciones confusas. Esta parte sería el mundo onírico. Tenemos, voy a subirle un poquito mi pantalla. Tenemos a... Hola, San Juana, no te preocupes, lo bueno es que llegaste a tiempo. Ahora, les digo, el mundo mítico. La parte del mundo mítico es cuando generalmente nosotros hemos visto alguna película, les decía, o en obras, cuando hablan acerca del origen del universo y nos presentan como personajes principales a los dioses, a los semidioses o algunos héroes. Esta sería la parte del mundo mítico, ¿ok? Pasamos al mundo utópico, cuando generalmente dentro de una obra se hace mención de lugares perfectos, de lugares ideales. Bueno, sería entonces el mundo utópico. Tenemos la ciencia ficción. En cuanto a la ciencia ficción, bueno, proyecta situaciones como muy enfocadas hacia el futuro. Cuando decimos, por ejemplo, estamos en el 2023 y quizá vemos una obra que se enfoque al 2000, no sé, 90, muchos años después, y como que nos plantean cómo sería el mundo en esa época. Entonces, esa sería la parte de la ciencia ficción. Tenemos el mundo del realismo, cuando ahora no vamos a hablar acerca del mundo real, sino que nos vamos a enfocar quizá a una época histórica específica que quisiéramos nosotros abordar en un texto. Les decía, puede ser también, lo hemos visto mucho en películas, por eso es que lo relaciono con esto. La utilización de descripción detallada, por ejemplo, les decía, fechas específicas, situaciones muy concretas, bueno, como que hasta basadas, ¿no? Basadas quizá en otros estudios, bueno, entonces sería la parte del mundo del realismo, enfocado a una época histórica determinada. ¿Sale? Ahora sí, con esto ustedes van a poder distinguir cuál es la ficción y los mundos posibles dentro de las obras que estamos trabajando en la actividad integradora número 3. ¿Ok? Bien, voy a dejar de compartirles para que ahora vamos a pasarnos. Les voy a hacer algunas recomendaciones de cómo pueden trabajar con PowerPoint, vinculado obviamente a esta parte de la actividad. Están por ver mi pantalla, está cargando. Ahora sí ya la pueden ver. Mis sugerencias para que ustedes puedan trabajar con PowerPoint, les decía, esta actividad que que acabamos de revisar, va a ser las siguientes. Primero, las presentaciones que incluyan un adecuado uso de las imágenes. Yo por eso le estoy indicando acá, decora tu presentación si está bien, escoge un fondo adecuado, que no sea un negro, un rojo, un amarillo, un neón. Todos esos colores que son muy fuertes podrían parecernos lindos dentro de una presentación, pero cuando alguien más lo lee, pues puede ser un tanto agresivo. Entonces, por eso les digo, elijan un color, un tema adecuado. La parte de la tipografía que no sea con mayúsculas, a veces la tipografía ya viene predeterminada dentro de cada uno de las presentaciones, entonces yo los invito a que lo editen y a que todos, sobre todo, traten de checar que no todo esté en mayúsculas, ya que de acuerdo a reglas en etiqueta, significa pues agresión como una cuestión como si estuvieran gritando esta información. Entonces, por eso los invito a que editen esos archivos, que sean mayúsculas, minúsculas, o busquen un fondo o un tema más bien que les permita el empleo de minúsculas también. Erika Montserrat, bienvenida. Qué bueno que llegaste. No te preocupes, no, estamos todavía en la actividad integradora número 3. Después, bueno, también les decía, pueden ustedes usar efectos, transiciones, como es una presentación en PowerPoint, lo ideal es que tenga imágenes adecuadas. También chequen que las imágenes
no tapen la información, que vayan de acuerdo, que tengan un tamaño razonable, que no tape, que no sea demasiado grande ni tampoco tan pequeñito. Verifiquen que no se vea borrosa la imagen, sino que todo lo contrario, que se perciba bien. Así como yo les presentaba en la primera, en donde les mostraba las portadas de los libros, bueno, ustedes podrían hacer algo similar. La nomenclatura adecuada, hay que guardar el documento con la siguiente nomenclatura: sus apellidos, guión bajo, nombre o sus nombres, guión bajo, abreviación de módulo 4, semana 2, actividad integradora número 3. De ahí vamos a checar. A veces, obviamente, como les decía, si ustedes colocaron imágenes, transiciones, efectos, etcétera, pudiera estar un poco pesada su presentación. Yo lo que les sugiero, antes de que lo suban a la nube, es que primero lo suban como, tienen ya su archivo en PowerPoint, ya lo guardaron con esa nomenclatura, súbanlo así como suben sus demás archivos a la plataforma, como han subido sus demás actividades de la actividad 1 o la 2, súbanlo y verifiquen si la plataforma lo adjunta sin problema, significa que no estaba tan pesado y ya no es necesario mandarlo a la nube. Si está muy pesado, les va a aparecer un mensaje que seguramente rebasa los 20 megas, que son los permitidos. Entonces, ahora sí, te corresponderá subirlo a la nube. Pero me refiero para que no hagamos tanto trabajo de lo subo a la nube, luego comparto el link y luego, bueno, a menos que esté muy pesado, entonces sí lo vamos a tener que hacer así. Pero si no está tan pesado, súbelo, te digo. Y a veces no sabemos si pesa o no pesa. Simplemente hazlo lo fácil, te decía, sube la plataforma. Si te lo admite, significa que no estaba tan pesado y listo. Bueno, solamente el formato, que sea un formato adecuado, que es PowerPoint. Bueno, la extensión sería .pptx o ppt, ¿no? Y acá solamente les estoy colocando cómo es que lo pueden subir a la nube, algunos tutoriales que vienen también dentro de la plataforma. La nube, compartir enlaces en Google Drive, la nube, compartir enlaces en OneDrive, la nube, compartir enlaces en Dropbox y la nube, compartir enlaces en iCloud. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Tienen ustedes alguna duda? Ajax, Jorge, San Juana, Erika, Montserrat. Los puedo ir leyendo dentro del chat. Ustedes solamente platíquenme. Acuérdense que lo hemos platicado muchas veces. Si nos saca Zoom por los tiempos, no pasa nada. Volvemos a ingresar y los voy a estar esperando aquí. Ninguna duda. Perfecto. Bueno, ya hicimos la parte de la revisión de PowerPoint. Ahora vamos con la actividad integradora número 4. Es esta. Se titula Literatura y Pluriculturalidad. De hecho, se los platicaba la semana pasada que lo íbamos a abordar en esta semana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar descargando el enlace Literatura y Pluriculturalidad dentro de la plataforma y vamos a escuchar el poema de Nezahualcóyotl, Canto de Primavera, en náhuatl y en español. De ahí, ¿qué vamos a hacer? Van a buscar en internet algunos textos o fragmentos literarios escritos a partir de 1900. Les voy a compartir en un ratito más una página donde vienen diferentes links para que precisamente, si no han hecho todavía la actividad integradora número 4, la puedan trabajar. A veces estos textos o fragmentos literarios a veces cuestan un poquito de trabajo encontrarlos en internet. Entonces yo les compartiré en unos momentos más este link para que lo puedan revisar, para que puedan entonces buscar estos textos o fragmentos literarios. No es necesario que esté en otra lengua. Si ustedes saben hablar esa lengua indígena, adelante. Si no, solamente con que esté en español, eso será suficiente. No hay que hacer, sobre todo porque a veces pues, no sabemos cómo lo vamos a pronunciar adecuadamente. Entonces, mejor lo buscamos en español. Ya una vez que lo hayan encontrado, van a grabar el audio que ustedes ya seleccionaron en español, les decía, como máximo tiene que ser 1 minuto. Entonces, previamente yo les sugiero que lo ensayen, tienen el texto, lo ensayan y chequen que sea como máximo 1 minuto. Ya una vez que lo hayan ensayado, ahora si lo graban, lo suben a la nube y lo comparten dentro de la actividad. Hay que revisar también en el artículo la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y sus culturas, para que sobre eso vayamos respondiendo cuáles son las preguntas de reflexión que vienen al final de la actividad
y sobre todo busquen una muestra de la lírica mexicana del lugar de donde son originarios, ¿ok? Entonces, ahora sí los escucho participando, o los leo también. Ajax, Jorge, San Juana, Erika Montserrat, del lugar de donde son, ¿me pueden platicar de dónde son primero? Yo la vez pasada me presenté con ustedes y les dije yo soy de Puebla. Entonces, hoy también les voy a compartir una leyenda, porque algunas personas ubican la ciudad de Puebla y lo relacionan con la China poblana. Entonces, hoy les voy a platicar acerca de la leyenda de la China poblana para que ustedes también a su vez puedan irme compartiendo esta información. Dice Ajax que él es del Estado de México, San Juan es de Tamaulipas, ok, Erika Montserrat del Estado de México. Ah, miren, interesante, muy interesante. Jorge, ¿de dónde eres? Bien me dijiste, Jorge. Ah, sí, Jorge, de la Ciudad de México. Ok, ok. Bien. Entonces, de esos lugares de donde son ustedes, ¿alguna vez han escuchado alguna leyenda, algún cuento, algún son, algo que sea muy característico, pero me refiero a la lírica mexicana, que sea característico del lugar de donde viven? Yo, por ejemplo, les platicaba, puede ser la China poblana, sobre todo es una leyenda, ustedes también pueden identificar algo así, algo similar, una leyenda, un cuento, o bien también alguna canción, como les decía, algunos sones. A ver, yo los voy leyendo igual. Algo que ustedes digan. Refrán, dice Jorge que sí, refrán sí. Ok, puede ser también un refrán de la Ciudad de México, ok, me parece. ¿Alguien más? También, si no conocen ninguna muestra de la lírica mexicana, les decía, con esos ejemplos que yo les daba, no pasa nada. Lo que podemos hacer es investigar entonces en internet, pues para informarnos y sobre eso compartirlo, perdón, dentro del foro aprendiendo. Dice Ajax, yo no conozco leyendas de donde vivo. Ah, bueno, tienes de tarea entonces, Ajax, que leas un poquito, que investigues sobre todo y sobre eso te digo, nos compartas en el foro aprendiendo. ¿Ah? Bueno, tengo participación de Jorge, tengo participación de Ajax San Juana y Erika Montserrat. Dice San Juana, hay una leyenda que le llaman la planchada, que se trata de una enfermera. Ajá, una enfermera que luego yo he escuchado y he leído en otros grupos y mencionan que es una enfermera que se les aparece, ¿no? A las personas dentro del hospital que están obviamente eh, enfermas y como que, bueno, no sé si es la misma, pero bueno, me habían mencionado que algunas veces ella les da como que el medicamento a las personas que se encuentran internadas. Ajá, lo he leído. Bueno, interesante, interesante. Erika Montserrat dice, ¿podría ser la historia del logo que tiene el municipio de Tultitlán? Claro, pues también si forma parte si hablábamos de la misma, ah, perfecto, San Juan. Perfecto. Claro, si tiene mucho, mucho que ver con el contexto en donde vives, con la parte donde vives, sí, me gustaría entonces conocer, ¿no? Quizá tiene como que esta parte histórica. Ajax dice, bueno, solo por donde vivo, por donde yo vivo está un río y dicen que se escucha la llorona. Solo eso. Bueno, Ajax, entonces te digo, tienes tarea. Vas a tener que investigar en internet y sobre todo porque a lo mejor si es algo así que pues se escucha, ¿no? Pero quizá también puede ser que en internet encuentres otras leyendas, mitos, cuentos, etcétera. Y les platico esto porque podemos vincular esta investigación de la muestra de la lírica mexicana, sobre todo les decía, enfocándonos en esta parte de los sones, de los corridos, lo podemos vincular y hacemos la investigación completa. Yo por eso les decía, yo compartiré en un momento más la leyenda de la China poblana, pero también hay una canción de la China poblana que la podría, si yo estuviera haciendo esta actividad, la podría compartir como muestra de la lírica. ¿Ok?
Hay que compartir los enlaces, hay que checar que sí esté bien copiado todo el link para que lo pueda yo abrir y pueda revisar cuál es la muestra que ustedes nos están compartiendo. Y de ahí hay que responder a las preguntas de reflexión. ¿Ok? Esa es la actividad integradora número 4. ¿Tienen ustedes alguna duda? ¿Dudas? Ajax, Jorge, San Juana. Dice Jorge, ninguna duda. Ajax, no tengo dudas. Erika Monserrat, ninguna. San Juana, ninguna duda. Ok, bien. Entonces, ahora sí, pueden vincular, les decía, la actividad, esa investigación que van a hacer ustedes en Internet, quizá para sustentar mejor la leyenda que ustedes van a compartir, para tener más información sobre esta muestra o la parte del foro aprendiendo, les decía, ya que van a hacer toda esta investigación, complementenla, ya sea que con la muestra de la lírica o con la parte del foro aprendiendo. Dice el foro aprendiendo. Ahora vamos a platicar si dentro de tu familia hay algún hablante de la lengua indígena o si saben de algún cuento, leyenda, refrán, copla o algún son que sea de la región de donde ustedes, pues de donde viven, ¿no? Y sobre eso van a leer las participaciones de los demás y sobre todo pues para que conozcamos qué tan variado es nuestro grupo. Vamos a reflexionar sobre la importancia de la pluriculturalidad dentro de nuestro país. Y por eso abajo les colocaba, pueden vincular esta información para que sea solamente una sola investigación. En caso de que se cierre la sesión, les digo, ingresamos nuevamente y yo los voy a estar esperando